Permitidme, porque vamos a ver una de las protagonistas políticas del día. Exministra de Defensa Carmen Chacón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si le ha sorprendido de repente el Partido Popular y parte del equipo del Ministerio de Defensa la señalan a usted como responsable del ascenso del teniente coronel Lezcano Mújica, el acosador de la capitán Zaida. ¿Le sorprende este juego sucio? Bueno, he visto al ministro rectificando a su diputado y, por lo tanto, rectificando pues probablemente al equipo de prensa, que debió ser quien se encargó ayer de esto del gobierno del Partido Popular. De lo que sí que soy muy consciente es de lo valiente que ha sido la comandante Cantera, de lo valiente que ha sido Zaida, porque en una institución tan jerarquizada, y le aseguro que cuando hablamos de acoso las mujeres no hablamos de oídas, porque el acoso no está solo en las Fuerzas Armadas, está en el ámbito laboral, está en el ámbito familiar, no hablamos de oídas. Soy perfectamente consciente de que el tiempo en que ha sufrido acoso y represalias ha tenido que ser muy complicado para ella, que ha sido muy valiente y lo que merece por parte de todos es darle las gracias y de defensa una disculpa. Eso es lo mínimo. Ayer el Ministro de Defensa tuvo una actuación absolutamente lamentable, hoy ha sido prácticamente lo mismo, falta de sensibilidad, y ayer a últimas horas de la tarde empezaron a filtrar Teletipo, Europa Press, diciendo el teniente coronel ascendió con Carmen Chacón, los socialistas responsables. Hoy efectivamente, no sé si ha podido escucharle el ministro de Defensa Pedro Morenés diciendo no fue responsabilidad ni de Chacón ni de Morenés. Le escuchamos. Queríamos preguntarle, ayer su departamento filtró que fue Carmen Chacón... Mi departamento no filtró eso, mi departamento lo que dijo es la fecha en la que este señor ascendió. Y debo decir claramente que para justificar a la señora Chacón, que los ministros no ascienden de teniente coronel a coronel, eso lo hacen cada uno de los ejércitos. Entonces, o sea que quiero dejarlo muy claro. La señora Chacón no tiene nada más que ver, no tiene nada que ver con ese ascenso, como yo tampoco, con ningún coronel. Se ascienden dentro de las unidades. ¿Le vale esta matización, rectificación del ministro Morenés? Es que la afirmación del diputado es simplemente miserable. Se sabe perfectamente que es una junta y digamos que por los años, ¿no?, en que se lleva en el estamento militar y de forma automática, pues se producen estos ascensos en el ejército de tierra. Aquí lo importante es que hay una sentencia condenatoria a un acosador en las Fuerzas Armadas españolas. Esa sentencia condenatoria no es por cualquier delito, es probablemente por uno de los más repugnantes posibles, que más repugnan a la sociedad española, pero también dentro de las Fuerzas Armadas, porque como bien decía el esposo de Zaida, estamos hablando de garbanzos negros, y todo el mundo, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, debiéramos conseguir que se erradicaran absolutamente esos comportamientos cuando se conocen, por el buen nombre de España, de la sociedad española y de las Fuerzas Armadas, y eso es lo que no ha sucedido después de tener en marzo de 2012, es decir, el gobierno socialista había salido ya hacía meses del gobierno, una sentencia condenatoria y a favor de Zaida donde se demuestra todo lo que está denunciando Zaida, y a partir de ahí empieza otro acoso que yo que he estado hablando con ella lleva todavía peor, que es el acoso laboral, que es de forma arbitraria y de forma falsa ir tratando de sumarle una falta tras otra a Zaida hasta tratar de conseguir que deje las Fuerzas Armadas, cuando esta es una persona de las Fuerzas Armadas ejemplar, que, insisto, en un estamento jerarquizado ha tenido que ser muy valiente para aguantar todo este tiempo de acoso y también de represalias. Y lo peor es que no debería de ser tan valiente, que no debería de hacer falta que fuera tan valiente, que deberíamos de tener los mecanismos necesarios para erradicar inmediatamente cualquier comportamiento de cualquiera de estos garbanzos negros que al final lo que hacen es dañar a toda la institución y también a la sociedad española en delitos especialmente repulsivos, especialmente repugnantes. Y por eso creo que merece como mínimo unas disculpas públicas. Y yo le quiero dar públicamente las gracias, además de haberlo hecho personalmente, por supuesto, todos estos días. ¿Usted ha hablado con ella entonces en los últimos días? ¿Qué le ha dicho? Sí, he hablado con ella, sí lo he hecho, sí. ¿Cómo la ha encontrado? Fuerte. Es una mujer valiente, una mujer fuerte. Quiero darle las gracias también a su esposo, porque tampoco era fácil tener a su esposo
en este contexto que le digo a su lado, dándole toda esa fuerza. Y también le quiero dar las gracias a Irene Lozano por acompañarla en todo este tiempo. E insisto, pensando en el futuro y pensando en ella y en lo que ha hecho, dos cosas. Merece, vuelvo a insistir, porque ayer Defensa tuvo una ocasión, esta mañana la ha vuelto a tener, merece unas disculpas públicas y sobre todo merece el trabajo de todos, una vez hemos sabido, tras su sentencia a favor de Zaida, condenatoria de un teniente coronel de las Fuerzas Armadas, que necesitamos más mecanismos. Y mira que lo intentamos, un observatorio de la mujer, una ley de derechos y deberes, un observatorio de la vida militar. Bueno, pues el caso de Zaida nos dice que todavía no es suficiente. Nosotros hemos llevado a la Comisión de Defensa, los socialistas, un protocolo, después de conocer el caso de Zaida, un protocolo para prevenir los casos de acoso en la institución militar, en las Fuerzas Armadas, que solo votó en contra el PP. Así que yo espero que después de esto que acaba de suceder podamos acordar entre todos. Yo, de hecho, le he pedido a Zaida vernos mañana tranquilamente para que ella pueda decirme dónde detecta todo lo que no ha funcionado y dónde ella cree que puede funcionar y cómo puede funcionar un protocolo que evite que haya otra Zaida más en las Fuerzas Armadas y, sobre todo, que permita que cualquier comportamiento de este tipo, conocido por cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, sea inmediatamente erradicado. Ministra, me gustaría que escuchase, diputado del Partido Popular. Es verdad que Pedro Morenés ha matizado, ha rectificado y ha dicho esto no tiene nada que ver ni con Chacón ni conmigo, el ascenso del teniente coronel Lezcano Mújica, el impresentable acosador. Pero fíjese, en la tribuna del Congreso de los Diputados, lo que acaba de decir este diputado hablando de usted. Sin ir más lejos, ayer por la tarde lanzó usted un tuit a las redes sociales afirmando que el oficial que acosó a la comandante Cantero fue ascendido a coronel por el Ministerio de Defensa, ocultando deliberadamente que ese ascenso se produjo en julio de 2011, siendo ministra Carmen Chacón. Un estilo, en mi opinión, miserable. Reconocible, pero miserable. Fíjese lo que dice este señor. Diputado, no se debe haber enterado de lo que dice lo peor es que el ministro. No, este diputado conoce las Fuerzas Armadas y de hecho ha tenido que salir el ministro a rectificarle, ¿no? Yo ayer hablaba con Zaida y fue después cuando ella vive el juicio y gana el juicio, que me cuenta la pobre, como diciéndome, fíjate, ministra, lo que tenía que aguantar, que me llegaban a decir que yo había conseguido ganar este juicio porque era íntima amiga tuya, y ella y yo no nos conocíamos. Lo que sí que es verdad es que cada vez que a mí me llegó un caso, y me llegaron, de forma fulminante se despedía a ese miembro de las Fuerzas Armadas acosador. Y me pasó, por ejemplo, una vez que me llegó una carta de alumnas de una residencia militar donde me explicaban de forma pormenorizada cómo el coronel director de esa residencia utilizaba los mecanismos posibles para poder abusar y cuando podía abusaba de ellas. Y, por supuesto, al general responsable inmediatamente le llamé, le dije que tenía 3 horas no más para proceder a investigar los hechos. Efectivamente, se confirmaron que los hechos eran así y fue inmediatamente destituido, igual que en otra ocasión también se le eliminaron, digamos, en este caso se le dio de baja de la Orden de San Hermenegildo a otro militar condenado por abusos. Pero recuerdo una frase de este general, ya casi en broma, después de una discusión larga y preocupados los dos por comportamientos como estos, porque, insisto, son garbanzos negros, como bien dice el esposo de Zaida, pero son garbanzos negros que debemos de erradicar inmediatamente por el bien de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, los militares, no quieren hombres indignos, que acosan a nadie, ni a mujeres ni a hombres. Y, por lo tanto, ellos son los primeros que no quieren estos comportamientos. Y lo que me dijo de alguna forma en broma, ¿no? Me dice, mira, ministra, es que a veces los hombres somos muy cariñosos. Y se me demudó la cara y lo que le dije es, pues el cariño le dice que se lo guarden para sus familias. Porque las mujeres estamos demasiado acostumbradas a escuchar cosas de estas. Porque, insisto, no se vive el acoso solo en las Fuerzas Armadas. Se vive en el ámbito familiar, en cualquier ámbito laboral. No hablamos de oídas, nos ha pasado alguna vez a casi todas. Y, por lo tanto, es importante que hombres y mujeres todos nos ayudemos a que estos comportamientos repugnantes, repulsivos, tanto para la sociedad española como para los miembros dignos de las Fuerzas Armadas, se erradiquen. Esa es nuestra obligación y hay una pendiente, que se le pidan disculpas a la comandante Cantera.
Solo una cosa más, ministra, no sé si ha podido escuchar también a Pedro Meronés. Le preguntaban los periodistas, hombre, ¿no se arrepiente, falta de sensibilidad, no se arrepiente de no haber recibido a la capitán y de haber charlado con ella? Él decía esto, decía que no, que él no podía hacerlo. ¿Está arrepentido de no haber recibido a Zaida Cantera? No, mire usted, es que yo no podía recibir a Zaida Cantera, porque yo formo parte del procedimiento administrativo. Por eso el director de mi gabinete la recibió durante hora y media, porque si yo recibo a Zaida Cantera, la comandante, estaría interfiriendo en ese proceso administrativo. Ministra, ¿podía o no podía reunirse el ministro de Defensa con la capitán Zaida denunciando una cosa tan terrible? Y no sé si podía o no podía en ese momento, pero ahora sí podía. Podía y puede, y seguramente tiene sus razones y las habrá evaluado. Lo que insisto es que tienen que haber resortes prácticamente automáticos para que esto no pase. Es decir, a mí porque las estudiantes deciden mandarme una carta, pero si no, probablemente hubiera seguido sucediendo. Por lo tanto, esto es lo que tenemos. Hemos intentado muchas cosas. Después de conocer el caso de Zaida, a partir de su sentencia de marzo de 2012, y que después de esa sentencia, donde se reconocen los hechos que ella denuncia, que ha sido acosada y por quién ha sido acosada y quién ha amparado ese acoso, después de ese acoso viene el acoso laboral, vienen todas las represalias hacia Zaida. Eso es lo que tenemos que erradicar completamente. Ese es ahora mismo nuestro esfuerzo y algo pendiente. Yo espero que Defensa, que tuvo ayer la oportunidad y que hoy la ha vuelto a tener, no desperdicie una más y pida disculpas a la comandante Cantera. Es lo mínimo, y a partir de ahí trabajar todos porque no haya una Zaida más. Es la única manera de compensar esto que ha vivido. Esto que ha vivido, que ha tenido que ser insoportable. Insisto en la valentía de Zaida. Bueno, pues no debiera hacer falta que tuvieran que ser mujeres tan valientes como ella las que hicieran esto, porque existieran los mecanismos suficientes para que no hubiera connivencia alguna con estos delitos y, por lo tanto, pudieran erradicarse absolutamente de unas Fuerzas Armadas a las que estos delitos solo le mancillan su buen nombre, que lo tienen y que lo merecen. Carmen Chacón, exministra de Defensa. Señora Chacón, gracias. A ustedes, gracias.